Hola hermanos, que el Señor les bendiga, bienvenidos a nuestro canal Predica la Palabra. Mi nombre es Alejandro Alvarado y aquí estamos junto a ustedes para compartir un tiempo más de este mes de la Biblia. Este mes de septiembre hemos estado hablando acerca de por qué celebramos el mes de la Biblia, así que si ustedes se lo han perdido, les invitamos a que vayan a nuestro canal y revisen nuestros videos que tenemos acerca del mes de la Biblia. La semana pasada estuvimos conversando con el pastor y misionero Jim Mazurek acerca de la importancia y de cómo Dios ha cuidado y ha prevalecido su palabra durante el tiempo. Y el día de hoy estamos con un invitado muy especial para mí. La verdad es que es un hermano muy querido y que vamos a estar conversando acerca de las preguntas, de las dudas que muchas veces surgen de la gente, de las personas que incluso nosotros tenemos acerca de la Biblia, y vamos a estar ahí conversando un poquito. Quizás no respondamos todas las preguntas que nos hicieron, pero vamos a estar ahí hablando acerca de eso. Así que quiero dejarlos con ustedes a nuestro invitado, ahí lo vamos a estar presentando para que estén ahí atentos a lo que vamos a hacer. Vamos entonces. Y aquí estamos con nuestro hermano, amigo José Marchán del canal Teográfico, que queremos conversar con él en el día de hoy, siguiendo con el tema de el mes de la Biblia. Y como ahí aparece en del tema de la conversación, lo que vamos a estar hablando el día de hoy son de las preguntas comunes que la gente tiene sobre la Biblia. Pero antes que el hermano se presente, que se conozca ahí, que está por primera vez en nuestro canal. Hola Alejandro, ¿cómo estáis? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno el espacio, porque, al menos acá desde Chile, septiembre es fiestas patrias, pero muchas veces la iglesia se nos olvida que también es un mes bien importante para el texto sagrado que tenemos. Celebramos, recordamos ahí el mes de la Biblia, y muchas veces, como decimos acá, pasa colado, podríamos decir. Claro. Así que está muy buena la instancia para que justamente podamos retomar este asunto tan importante, tan vital ahí para nosotros como cristianos, sobre todo como protestantes que defendemos el principio de la sola escritura. Así que, no, espectacular. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como dices tú, tengo un canal que ahí abajo sale, canal Teográfico, por si alguien se quiere suscribir, están completamente invitados. Ahí vamos subiendo material apologético, doctrinal, también algunas conversaciones que son más como del ámbito pastoral. El Alejandro también ha estado ahí invitado hablando algunos palitos también que se pegan de repente. Claro, de repente ahí tiramos algún hachazo por ahí. Claro. Así que ahí van a poder encontrar una variedad de contenido, todo referente a lo que tiene que ver con la fe, con el cristianismo, con la defensa del mismo. Así que ahí están invitados al canal Teográfico, y espero que en este live podamos resolver algunas de las preguntas que la gente ahí te fue dejando. Claro. Si es que no podemos, pido desde ya las disculpas del caso. No, sí, todo lo posible. Y esa es la idea, de ir conversando y obviamente nosotros quizás no vamos a resolver todas las preguntas de los hermanos, y simplemente lo que conversamos fuera de micrófono, en la interna, es algo para quizás ayudar a muchas personas que de repente tienen este tipo de dudas. Simplemente esta semana o ya a partir del mes de octubre vas a comenzar con nuevos live y se vienen cosas buenas para el canal de Teográfico. Sí, justamente ya para esta semana que viene, ya porque como te decía adelante, acá en Chile fiestas patrias, así que igual como que traté de darme un respiro esos días. No hice mucho en live, sí fui subiendo algún contenido que tiene que ver con alguna identificación de las sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, cómo identificar una secta, pero ya desde esta misma semana, cuando salga este programa, ya tiene que haber un montón de live, así que volvemos con todo. Así Claro. que para que no se lo pierdan, ahí también vamos a hacer algo bien interesante, porque septiembre, si bien es el mes de la Biblia, octubre también es un mes bien importante para Exacto. nosotros. Vamos viendo ahí el asunto de la reforma, así que vamos a tratar de hacer algo bien entretenido, bien didáctico ahí para el beneficio de las personas. Bien, entonces le damos a las preguntas que algunas personas me dejaron. Quizás no vamos a poner todas las preguntas que yo hice. Esta es mejor que la encuesta Cadem, pero
Quizás no vamos a poner todas las preguntas que me hicieron algunos hermanos que me ayudaron, así que desde ya le agradezco a todos ellos. Y una de las preguntas que más se repitió en esta encuesta, ¿cómo demostramos que este libro, la Biblia, es inspirado por Dios o literalmente que es la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el hermano teográfico? Mira, está complicada la pregunta, pero ahí voy a explicar por qué. Lo primero que me gustaría hacer es poder poner un poquito la pelota en el piso, como decimos por ahí a los que nos gusta ver fútbol. Ponemos un poquito la pelota en el piso y creo que lo primero que tendríamos que hacer es entender bien qué entendemos por inspirada. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, cuando nosotros estamos diciendo que la escritura es inspirada? Y yo creo que un texto que lo va a dejar bien claro es Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol Pablo va a escribir justamente que toda la escritura es inspirada por Dios, va a decir útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí justamente se va a ocupar la palabra inspirada. Uh-huh. Y hay un tema bien interesante con esa palabra porque digamos que en los manuscritos más antiguos que tenemos, o en las copias que tenemos, porque no hay originales, muchas veces hablamos de originales, sí, y no están los originales, lo que tenemos son copias bien antiguas. Ahí vamos a encontrar una palabra que no existe, sino que se acuña para poder explicar justamente esto que quiere decir el apóstol Pablo, y él va a acuñar la palabra theonuptos. ¿Y qué quiere decir theonuptos? Como salida de Dios, exhalada por Dios. Si bien nosotros, por ejemplo, en el español, cuando hablamos de inspiración, nos solemos referir a esto, ya, aquí es como el acto contrario, en verdad. Es como que Dios sopló, exhaló, claro, salió de él la escritura y inspiró a los hombres justamente para que ésta fuera útil para nosotros, para enseñar, para redarguir, para instruirnos, etc. Entonces, eso es lo que nosotros primero que todo entendemos por inspiración, que esto no es una obra humana, no es una invención humana, sino que viene netamente de parte de Dios. Ahí van a haber diferentes posturas en cómo esta inspiración se da. La verdad que no tenemos certeza de cómo ese misterio, como eso sobrenatural se da. Lo que sabemos es que se da. Ahí obviamente van a haber hartas posturas referentes a ese tema. Algunos van a hacer algunas propuestas medias descabelladas, otros van a decir que como que Dios como que hizo posesión de un cuerpo, otros van a decir que la sopló aquí en el oído, otros van a decir que Dios ocupó el conocimiento que ya tenían algunos de los escritores, otros van a proponer, por ejemplo, que Dios eleva la iluminación de los escritores justamente para poder entender misterios bien difíciles y para poder plasmarlo en la escritura. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que no hablamos de una invención humana, no hablamos de una idea de Pablo, no hablamos de una idea de Pedro, no hablamos de una idea de Juan, sino que hablamos de algo que viene directamente de parte del Señor. ¿Cómo es que eso se da? No sabemos, pero sabemos por medio de la escritura que se atribuye ser inspirada por Dios, ser la palabra de Dios. De hecho, disculpa, la semana pasada cuando conversábamos con el pastor y misionero Jim Masurek, una de las cosas que yo también le ponía como ejemplo era el libro de Ezequiel, ahí en el capítulo 36, versículo 16, cuando él dice, entonces vino a mí la palabra del Señor. O sea, también ahí es como lo que tú decías, o sea, claro, algunos dicen que como que los poseyó y escribieron, pero también claro, en la Biblia se nos da claras muestras de cuando el Señor le dice prácticamente, mira, siéntate y anota, algo así, o sea, claro, bien directo, así como, esto es lo que tú tienes que decirle al pueblo. Entonces también tenemos esa referencia. Claro, como que se nos va dando, podríamos decir, de diferentes formas. Ahora, ¿cómo explico eso? La verdad que no sé. Yo no me atrevo a dar ese paso así como decir, no, es que esto sucedió así. La verdad es que no sabemos. Tenemos muchas propuestas,
pero no sabemos. Lo que sí, donde estamos todos de acuerdo, sea cual sea la postura que tengamos, es que es palabra de Dios. Esto está inspirado por Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en su segunda carta también, en el capítulo 1, si mal no recuerdo, va a decir, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Ahí está aclarando algo bien parecido también a lo que está diciendo Pablo, sino que va a decir que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos de nuevo como este concepto, a pesar de que la palabra que estamos hablando delante la acuña Pablo, el concepto, podríamos decir, es prácticamente el mismo. Los dos están dando a entender que no es algo humano, sino que es algo que Dios a nosotros nos da. Entonces, como es inspirada por Dios, nosotros la reconocemos como nuestra autoridad, la reconocemos como infalible, la reconocemos como inerrante. Ahora, ¿podemos nosotros comprobar o probar que efectivamente es la palabra de Dios? Yo creo que ese es un paso que no lo podemos dar nosotros. Sí podemos, por ejemplo, mostrar cierta coherencia en la escritura, cosas que a todas luces, si nosotros la razonamos un poquito, tendríamos que llegar con un criterio a que algo extraordinario pasó ahí. Sí o sí. Cuando nosotros vemos la coherencia de la escritura, yo creo que la conclusión lógica es que algo que se escapa de la mano humana pasó ahí. Claro, porque ¿cómo se explica eso de que tenga diferentes escritores en diferentes épocas, en diferentes lugares, y todos hablen de un mismo tema y apunten a un mismo punto? Entonces, ese es el tema. Justamente nosotros tenemos o sabemos que la escritura está escrita, valga la redundancia, por 40 autores. Algunos van a decir en un lapso de 1400, 1500, 1600 claro. años, en 3 continentes distintos, en diferentes idiomas, y sin embargo, todas estas personas que no se conocieron entre sí, muchas de ellas, todas van a calzar en un mismo hilo conductor, en un mismo mensaje. Yo creo que cuando nosotros, por ejemplo, vamos formando una información y la pasamos de persona a persona, ya al ratito ya la información está completamente deformada, ya hay ciertos detalles que no se están entregando. Sin embargo, aquí estamos hablando de un lapso de 1600 años donde se mantienen los detalles y se mantiene la coherencia. Por ejemplo, nosotros tenemos profecías que hizo Isaías acerca del Mesías y las vamos a ver cumplidas cientos de años después en Cristo y de manera exacta. Incluso en el libro de Mateo, cuando nosotros partimos leyendo el libro de Mateo en el capítulo 1, Mateo va a hacer énfasis a eso, como dijo el profeta, justamente para que nosotros pudiéramos ir viendo que esas profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento se están cumpliendo en Cristo. Ahí yo creo que a todas luces nosotros tendríamos que reconocer que algo que se escapa del ser humano está pasando. Ahora, ¿podemos comprobar nosotros o podemos nosotros convencer mediante la intelectualidad a una persona que esto es palabra de Dios o que es inspirado por Dios? Yo creo que no, yo creo que podemos llegar hasta ese punto solamente, hasta el asunto de poder mostrar de que hay cierta coherencia, pero el asunto de que nosotros creamos que es palabra de Dios. Mira, justamente esto lo conversaba el otro día con un amigo, de que muchas veces cuando asumimos esta responsabilidad, podríamos decir, esta carga de la prueba y este afán de querer demostrar a los ateos todo lo que tiene que ver con el cristianismo, muchas veces asumimos cosas que en verdad no deberíamos asumir y creemos que todo se puede entender mediante una intelectualidad solamente. Pero si fuera todo lo que tiene que ver con Dios solamente fuera intelectualidad, entonces nosotros tendríamos que sacar a Dios de la ecuación. Pero en este asunto no sacamos a Dios de la ecuación y no lo sacamos de ninguna ecuación. Nosotros podemos mostrar
la historicidad de la escritura, la coherencia interna de la escritura, pero que una persona pueda creer que eso es palabra de Dios, que es inspirado por Dios y es útil justamente para su salvación, para ser corregido, para ser instruido, a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice el apóstol Pablo. Eso es netamente obra de Dios, es un testimonio interno, Claro. Que hace el Espíritu Santo ahí en la persona. Y justamente eso es lo que yo te iba a decir en el sentido de cuando nosotros predicamos el Evangelio. O sea, que aquí hay un tema de conversación también donde qué estrategia uso para predicar el Evangelio, que se discute harto hoy en día, si pongo luces, si pongo esta música moderna, si hago aquí, si hago allá. Mira, como le escuchaba a Paul Washer una vez, tú tienes que predicar la palabra del Señor. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Tú predica el Evangelio y Dios se va a encargar de hacer que su palabra no vuelva vacía, como tal cual como dice ella. Así que ahí yo creo que también estuviste respondiendo dos preguntas sobre incluso la coherencia de la Biblia. Así que mataste dos pájaros de un tiro con la Claro, respuesta que... como dices tú, mira, por ejemplo, muchas veces nosotros, con buena intención, yo también caí en esto un montón de veces. La otra vez conversábamos ahí en el grupo de WhatsApp que tú también estás, que no sé, pues, yo iba ahí a algunas universidades a ponerme a discutir con algunos ateos y que estaban estudiando y que negaban la existencia de Dios. Y ahí en mi afán, yo muchas veces, claro, quería que la gente asintiera ciertas cosas netamente por un aspecto intelectual. Hasta que no, pues, empecé a entender y dije, no, esto está mal, yo no puedo sacar a Dios de la ecuación. Acá hay una obra del Espíritu Santo en el cual Dios actúa en los que escogió para salvación, abre el corazón, por ejemplo, lo que pasó con Lidia en el libro de Hechos, que Pablo está predicando, hay un montón de gente escuchando, pero dice la Escritura que Dios abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta a lo que Pablo estaba hablando. Entonces, no podemos sacar nosotros a Dios de la ecuación. Sí podemos convencer, creo yo, hasta cierto punto a las personas de una manera intelectual, pero, que ellos crean que efectivamente esto es palabra de Dios y útil para conocer los misterios de Dios y que el mensaje de salvación se encuentre. Yo creo que eso ya es una obra del Señor y no de nosotros. No de nosotros. Así que exacto. Yo creo que lo que dice Paul Washer en ese sentido estoy súper de acuerdo. Hasta cierto punto puedo hacer algo y ahí es lo que Dios quiere hacer en la persona. De hecho, agregándole también un poquito más a eso, yéndonos un poquito a las polémicas, lo que pasa en algunas iglesias donde hermanos salen de la iglesia diciendo no, la predicación y el culto estuvo súper bueno, pero lo que estuvo bueno fue la música, lo que te tocó fue la música, experimentaste cosas que es que me hizo llorar en la presencia del Señor, ya, pero la palabra, ¿qué hizo contigo la palabra? Claro. Entonces ahí está el tema también con respecto a eso que es lo que estábamos diciendo. Así es, hermano. Bueno, sigamos con las preguntas que nos dejaron las personas, así que ahí ya, como te decía, contestamos dos preguntas de las que las personas nos habían hecho, porque también hablaban de cuál es la coherencia de la Biblia, así que ahí también se aclaró el tema de eso. Y aquí vamos a meternos un poquito en la precisión histórica, la historicidad de los eventos y los personajes que la Biblia relata. O sea, ¿cuál es la precisión de la historia de la Biblia o la historicidad de los eventos y los personajes que esta relata? ¿Qué nos puede decir? Si no, pasa nomás y pasamos a otra pregunta nomás. No, mira, está interesante eso porque justamente yo creo que va en el marco también de lo que hemos estado hablando. Si bien nosotros como cristianos no nos fundamentamos en cuanto a nuestra fe, no nos fundamentamos en la arqueología y cosas así, sí a nosotros nos puede servir para poder corroborar ciertas cosas y muchas veces también nos sirve para poder contrarrestar ciertas cosas o ciertas corrientes que van saliendo. Por ejemplo, yo una vez leía, no recuerdo el libro, mentiría si digo un título porque puede que no sea, porque lo leí hace mucho tiempo, pero leía un libro acerca de unos arqueólogos que, claro, ellos veían que en la escritura
aparece un pueblo que se llaman los Eteos, o se llamaban los Eteos. Y que la Biblia da ciertas coordenadas referente a un lugar específico donde estaban, y no se encontraba. Entonces, claro, para los arqueólogos que eran ateos, esto fue como un manjar. O sea, por fin pudimos destruir lo que dice la Escritura, por fin derribamos lo que dice la Biblia. Sin embargo, con el paso del tiempo, en la misma localidad que la Biblia dice, se encontró ahí a los eteos y tenía las características justamente que dice la Biblia. Así que, si bien nuestra fe no pasa por un asunto arqueológico o histórico, sí nosotros podemos ver que la escritura es coherente con los descubrimientos arqueológicos que se van haciendo, con las descripciones que la Biblia hace, con los hechos históricos que la Biblia da. Por ejemplo, cuando hablamos de Jesús, nosotros no solamente podemos saber de Jesús por medio de lo que dice la Escritura, sino que después, claro, en una época después de Cristo, ¿cierto? Cuando ya Él asciende, van a haber historiadores contemporáneos que van a hablar acerca de Cristo. Entonces, todos estos documentos, todas estas cosas a nosotros nos van corroborando que efectivamente el libro que tenemos en nuestras manos es correcto, está corroborado históricamente, y podemos descansar de alguna manera, que se entiende eso, podemos descansar en que efectivamente es cierto lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Con esto mismo, conectando a otra pregunta que aparece aquí, ¿la Biblia contiene errores? Esa es una de las preguntas que también hizo harto la gente. ¿La Biblia contiene errores? ¿Qué dice mi apóstol? Aquí quizás la respuesta va a ser más larga. Voy a tratar de hacerla breve. No se preocupe, sí. La Biblia, nosotros creemos como cristianos que la Biblia no contiene errores. ¿Por qué? Porque justamente, como decíamos al principio, está inspirada por un ser que es infalible y por un ser que es inerrante. Entonces, la palabra tiene esas características justamente por el ser por el cual está siendo inspirada. Entonces, nosotros creemos que los manuscritos originales, que si bien no los tenemos, como dije al principio, sino que tenemos copias antiguas, pero en el sentido de que tal y como fueron escritos estos manuscritos, ya sea por los profetas, ya sea por los apóstoles, nosotros creemos que están libres de error. ¿Qué incluye eso? Incluye el asunto histórico, incluye el aspecto geográfico. Por eso también te decía que las cosas que se van descubriendo y que van corroborando lo que dice la Escritura también nos ayudan a nosotros a efectivamente poder decir, es verdad entonces que la Biblia es inerrante. Ahora, con el asunto de errores, muchas veces la gente, lo lleva al asunto de las contradicciones. Más allá de los errores, la gente se suele enfocar o suele definir errores como las contradicciones o aparentes contradicciones que aparecen en la Escritura. Entonces, lo primero que yo le preguntaría a una persona que me dice, oye, ¿la Biblia tiene errores? Yo le diría, ¿qué entiendes tú por errores? Porque cuando yo he conversado este tema con algunas personas, ellos se están refiriendo a las aparentes contradicciones. Por ejemplo, suele pasar mucho el aspecto de la muerte de Judas, de que en el Evangelio se nos va a relatar de cierta manera, sin embargo Lucas después en el libro de Hechos como que nos va a decir otra cosa. Y ahí tenemos que entender bien nosotros a qué nos referimos con contradicción. Una contradicción, digamos que tiene reglas para ser una contradicción o ser un argumento válido. Una contradicción es cuando yo hago dos afirmaciones contrarias en el mismo sentido y al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, este teléfono está apagado y está prendido. Yo no puedo decir eso. O estuvo apagado y ahora está prendido, o estuvo prendido y ahora está apagado. Si yo digo está prendido y apagado, eso es una contradicción. Ahora, en la Biblia, nosotros, por ejemplo, en la muerte de Judas, no es que nosotros estemos viendo una contradicción, sino que se nos está explicando una parte, podríamos decir, de lo que conllevó la muerte de Judas,
Y la otra parte está explicando quizás otra cosa. Por ejemplo, Calvino va a hablar en este aspecto de la muerte de Judas, va a decir que no hay contradicción. ¿Por qué? Porque un autor nos está diciendo que efectivamente la intención de Judas era ahorcarse, y el otro nos va a decir que se cayó, se golpeó y murió reventado, podríamos decir. Pero no hay una contradicción, no son contrarias esas afirmaciones. ¿Por qué? Porque uno me puede haber estado explicando efectivamente la intención de Judas, que era colgarse, pero ahí puede haber caído, se puede haber reventado, todo el asunto. Entonces, no hay una contradicción. Hay dos relatos que son complementarios de un mismo hecho. Claro. Entonces, yo creo que muchas veces estos, entre comillas, errores que la gente ve en la escritura es una no profundización de la misma escritura. Mira, de hecho aquí quizás, no sé, le voy a echar más pelo a la sopa. Alguien me preguntaba, por ejemplo, cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero nuestro Señor murió y resucitó, entonces, ¿cómo iba a estar con él en el paraíso si él después resucitó? Entonces, ahí esta persona me podría decir, ahí hay una contradicción, ahí hay un error, pero ¿cómo? Si el ladrón se fue al paraíso y Jesús resucitó, entonces, y estuvo casi un mes junto con los discípulos, o más de un mes, entonces, ¿cómo? Claro, mira, justamente ahí yo creo que abordamos otro tema. Claro, ahí nos vamos para otro lado. Claro, que no sé si me voy a adelantar, ahí tú me dices. No, dale nomás. Yo creo que tiene que ver con el asunto de que nosotros, cuando abordamos la Biblia desde un enfoque teológico, podríamos decir, o desde un trabajo teológico, nosotros no podemos hacer una doctrina o no podemos sacar una conclusión de lo que dice un versículo. ¿Por qué? Porque hay versículos que efectivamente, podríamos decir entre comillas, se conocen como textos que son un poquito oscuros. O sea, que yo los leo por sí solos y no hay mucha luz al respecto. Bueno, y de hecho esa es la otra pregunta que viene después, así que lo conectamos con eso también. No, si lo conectamos con eso, no te preocupes, dale nomás. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Juan 3.16, Juan 3.16, un texto conocidísimo por todo el pueblo cristiano, ahí tenemos un texto claro, muy claro, muy claro. Sin embargo, hay otros que son más oscuros o que necesitan cierto trabajo, nosotros podríamos decir. Justamente ese podría ser un pasaje donde nosotros necesitamos no tomarnos del texto aislado, sino que hacer un trabajo teológico. Y eso también es muy importante, de que no se hace teología o no se enfatiza una doctrina con un solo versículo, sino que se hace un trabajo teológico para poder entender estos textos que son un poquito oscuros a la luz de los que sí nos dan ciertas luces. Por ejemplo, no sé, pues con lo que pasa con la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. La doctrina de la Trinidad, si yo me tomo de Deuteronomio 6.4, donde dice que Jehová uno es, que ahí se toma lo unicitario, y ellos dicen, viste, Jehová es solamente uno. Sí, pero es que no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Tú tienes que tomar y ver qué es lo que dice la Escritura en su complemento, digamos, como plenariamente. ¿Qué nos dice la revelación completa a nosotros? Efectivamente, solamente hay un Dios. Y Deuteronomio 6.4 está enfatizando eso. Creemos que solamente hay un Dios. Creemos que solamente hay un Dios omnipotente. Creemos que solamente hay un Dios omnisciente, santo, etcétera, con todas las cualidades que tiene Dios. Ahora la pregunta es, ¿a quién se le llama Dios en la Escritura? Nosotros podemos ver que se le llama al Padre, se le dice Dios, al Hijo se le dice Dios, al Espíritu Santo se le dice Dios. Entonces tenemos la verdad de que solamente hay un Dios, pero tenemos tres personas a las cuales se les llama con este título, podríamos decir, del único Dios. Bueno, hay un aspecto donde los unicitarios podrían tener razón, porque ellos podrían decir, viste, el Padre es Dios, luego pasa a la forma del Hijo y luego pasa a la forma del Espíritu Santo. Ya, pero espérate un poquito, porque cuando yo veo el bautismo de Jesús, veo que Jesús asciende del agua, el Espíritu Santo viene en forma de paloma y el Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
Ah, o sea, están las tres personas al mismo tiempo, en el mismo escenario. Jesús, por ejemplo, en Juan 17 va a decir, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Hay unos pronombres de tú, yo, glorifícame al lado tuyo. O sea que estas personas a las cuales se les llama Dios, además tienen una relación entre sí. Por ejemplo, Juan 1.1 va a decir, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y ahí se va a ocupar, en los textos más antiguos, vuelvo a decir, se va a ocupar una palabra que es pros. ¿Qué significa pros? Cara a cara. O sea, este verbo, que después va a decir Juan que es Cristo, era Dios, y además estaba cara a cara con otro que también era Dios. No era un Dios, era Dios. Bueno, ¿qué pasa ahí? Después vamos, o antes si queremos, vamos a Isaías 48:16, y va a decir ahí Dios por medio del profeta, va a decir, acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que esto se hizo, ahí estaba yo, hablando Dios en primera persona, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y me devuelvo más todavía y voy a Génesis 1.26 y va a hablar Dios en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A ello tengo un trabajo para poder entender justamente un texto. No puedo sacar una doctrina o no puedo sacar un entendimiento de un solo versículo, ni menos de un pasaje que es oscuro. Así que es un trabajo muchas veces que se tiene que hacer. Y quizá una respuesta más cortita a esto mismo que estamos conversando del tema de cómo interpretar los pasajes difíciles o estos pasajes que estábamos conversando. Que, por ejemplo, no sé si fuiste tú o Fernando que hablaban del tema de qué pasó cuando Cristo descendió, cuando hablan de que son pasajes medio oscuros, o estos de quiénes son esos gigantes que habla el Antiguo Testamento, claro. Que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, y empiezan a armar todo como algo así como medio de qué está hablando aquí la Escritura y cómo interpretamos ese tipo de pasajes. Claro, como medio... como una conspiración. Exacto. Por ahí está el asunto de los Nephilim, ¿qué pasa con esto? Sí. Con estos hijos de los hombres, ¿cuáles son los hijos de Dios? Bueno, ahí justamente nosotros nos tenemos que valer de ciertas herramientas que a nosotros nos van a ayudar para eso. Por ejemplo, un principio que ya hablábamos, de que los pasajes claros a nosotros nos van a ayudar para poder dar luz a estos pasajes que son más oscuros. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando se habla acerca de los hijos de los hombres y los hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Serán que estos quizás vienen como de una rama de los ángeles caídos? Algunos van a decir por ahí que se juntaron con las mujeres y tuvieron relaciones sexuales. Pucha, primero, la Escritura a nosotros no nos arroja ninguna parte que los ángeles puedan tener sexo con los seres humanos. Con los seres humanos, ni que puedan procrearse de esa manera. Entonces, claro, ya estoy sacando una conclusión de un medio Hollywood, claro. Ese pensamiento. Claro, ¿no? Y es lo que más vende, la verdad. O sea, yo creo que claro. Si tú le preguntas de ese pasaje a alguien, probablemente te va a decir eso, porque es lo que más está ahí en el oído de la gente. Sin embargo, cuando nos devolvemos un poquito, se nos va a hablar acerca de dos simientes, de la de Caín, de la de Set. Y ahí vamos a entender nosotros a qué se refiere la Escritura cuando habla acerca de los hijos de Dios y cuando habla acerca de los hijos de los hombres. Entonces ya no necesito yo estar maquinando tanto los pasajes, porque me devolví un poquito, hice el trabajo teológico, le voy a llamar, exegético, para poder entender a qué es lo que se refiere ahora la Escritura con ese asunto. Entonces, estos versículos que son medio oscuros, los vemos a la luz de los pasajes más claros. Otra herramienta que es muy importante poder tomarla en cuenta y no dejarla de lado es el gramático histórico, poder entender el lenguaje con el que se está hablando.
en el asunto de los idiomas, por ejemplo, el hebreo, el griego, la gramática que se está ocupando, el contexto histórico en el que se está diciendo, el contexto cultural también del autor, quiénes son los primeros destinatarios del asunto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos la carta de Tito, en la carta de Tito, ¿a quién está dirigida? Justamente a Tito. Claro. Nosotros podemos sacar mucha enseñanza de la carta de Tito, pero tenemos que partir de la base que está siendo escrita para él. El apóstol Pablo se la está escribiendo directamente a él y le está encomendando una misión ahí en Creta. Y ahí le deja algunos requisitos para los que tienen que ser ancianos. A todas esas cosas nosotros no las podemos dejar de lado. Lo otro es que nosotros vemos la Escritura con una visión cristocéntrica, ¿ya? O sea, el Nuevo Testamento nosotros lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, y como tenemos el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver a Cristo en el plan redentor de Dios. Nosotros lo podemos ver por medio de toda la Escritura. ¿Qué significaba tal cosa? Era Cristo, era un mensaje acerca de Cristo, era una sombra de lo que iba a devenir, todas esas cosas. Entonces, y lo otro, donde nosotros no nos tenemos que despegar, y yo creo que aquí está uno de los errores más graves que hoy día se cometen, es que no nos despegamos nosotros del trabajo histórico que ha hecho la Iglesia. Yo tengo que entender, como José Marchán, que la Iglesia no parte conmigo. Yo no voy a descubrir absolutamente nada nuevo en la Escritura. No soy yo un iluminado especial que viene a dar un nuevo mensaje que descubrí yo mismo en la Escritura y que la Iglesia para atrás nunca entendió, pero yo sí lo entendí. Ahí usted probablemente tiene que salir corriendo, porque yo soy un sectario si hago eso. Nuestro trabajo teológico no se despega de lo que ha hecho la Iglesia. Nosotros hemos recibido un quehacer teológico y nos vamos tomando de eso y vamos trabajando en eso mismo, pero trabajando en lo que ya hemos recibido. Por eso tenemos confesiones de fe protestantes, tenemos catecismos protestantes, tenemos declaraciones de fe que son de nuestro pueblo, justamente para que no estemos todo el rato partiendo de cero. Entonces, como ustedes se pueden ir dando cuenta, ya no es solamente un asunto de que yo abro la Biblia y digo, que a mí me parece esto. No, hay un trabajo detrás. Exacto. Y ese trabajo tiene que ser muy responsable y tiene harta arista ahí que no podemos dejar de lado. O sea, ya hubieron varios que se cabecearon entre ellos y discutieron y claro. Entonces, de que yo venga y diga, no, pero es que esto significa esto. Ya, o sea, Dios te dio la revelación a ti y es lo que está pasando muchas veces ahora con ciertos falsos profetas y falsos maestros. Dios me dio una revelación de este versículo o de algo que de dónde lo sacaste, muchas veces podemos decir. Claro, y por ejemplo, cuando nosotros miramos la historia de la Iglesia y nos damos cuenta que la Iglesia, digamos, como cuerpo de Cristo, tuvo que tomar ciertas decisiones en algún momento, justamente porque estaban pasando ciertas controversias. Por ejemplo, cuando se hace el Concilio de Nicea en el 325, va a ser a raíz de una disyuntiva arriana. ¿Quién eran los arrianos? Justamente viene del nombre de Arrio. Arrio era un presbítero de la ciudad de Alejandría. Y este personaje empieza a decir que Cristo, si bien es importante y es preponderante para nosotros, es una criatura más de Dios. Es la criatura suprema, pero solamente una criatura. Y ahí, obviamente, Alejandro, ¿cierto?, que era obispo en Alejandría, se va a levantar y va a empezar a quedar una disyuntiva. La gente va a salir a las calles. El emperador Constantino va a mandar a un personaje que se llamaba Ocio de Córdoba. Ocio de Córdoba va a llegar ahí a Alejandría y va a decir, oye, pero aquí está la escoba, esto tenemos que resolverlo de alguna manera. ¿Y cómo se resuelve? Justamente convocando un concilio. Ya se agarraron de las mechas por ese aspecto. Ya pelearon, ya algunos dicen que hubo un personaje que le pegó ahí a Arrio por hereje. Entonces nosotros no nos despegamos de eso. Yo no parto de cero. Yo no digo mañana, oye, ¿y qué será Cristo? ¿Cómo es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Yo no parto de cero. Yo no soy un iluminado. La Iglesia
siendo guiada por el Espíritu Santo, porque la iglesia no partió con Joseph Smith, no partió con Russell, no partió con Elena de White. El Espíritu Santo viene guiando a la iglesia desde que se fundó la iglesia, desde que comenzó la iglesia. Entonces yo no puedo despreciar ese trabajo teológico que hicieron nuestros padres, nuestros antepasados. Nosotros los recibimos y en base a eso seguimos trabajando, seguimos elaborando, seguimos haciendo declaraciones frente a las herejías con las que nosotros hoy día combatimos, pero no partimos de cero, Exactamente. Mira, aquí hay una pregunta también bien interesante que también la gente la hizo bastante y que muchos también que no son creyentes la hacen, que es: ¿por qué se habla de un Dios de amor si en el Antiguo Testamento mató a mucha gente, incluyendo niños y todo el tema? ¿Por qué se dice, por qué me hablan de un Dios de amor si él mandó a matar a mucha gente, a muchos niños? ¿Cómo ahí conecto eso? ¿Cómo me hablan de un Dios de amor? Mira, esta quizás es como una pregunta bien difícil de responder, netamente por el aspecto sentimental que tiene, porque a nosotros como ser humano, claro, nos causa como una tensión que de alguna manera me estén hablando de un Dios de amor y al mismo tiempo me estén hablando de un Dios que ejecuta su justicia. Uh-huh. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que esto es Dios. Dios se ha revelado de esa manera. Dios es amor, es misericordioso, pero es santo y es justo al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos conciliar esto? Lo primero que nosotros tenemos que ver es que esto no es una sorpresa. O sea, si bien para nosotros es bien fuerte cuando Dios ejecuta su justicia, nosotros la vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo con Sodoma y Gomorra, ciertas manifestaciones de esta justicia de Dios que no deberían ser sorprendentes para nosotros, porque Dios justamente las dejó en la Escritura para que nosotros supiéramos que Él no pasa por inocente al que es culpable. Uh-huh. Incluso en el libro de Romanos, desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante, muchas veces se nos va a decir, porque mira, nosotros pensamos que la justicia de Dios es un día que va a llegar en el futuro. Sí, pero no es solamente eso, la justicia de Dios se revela ahora. Exacto. En los tiempos de los apóstoles ya se estaba revelando la justicia de Dios. El libro de Romanos va a decir que la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. Y esta justicia de Dios, o esta ira de Dios, perdón, se revela, por ejemplo, que Él deja a muchas personas en su pecado. No crea el pecado en ellas, sino que simplemente les dice, ¿saben qué? Ustedes vayan y hagan lo que quieran. Los entrega a una mente entenebrecida, los entrega a un corazón reprobado que está entregado a sus concupiscencias. Cuando habla acerca de que, ¿por qué vemos nosotros que se acuestan mujeres con mujeres, hombres con hombres? Ahí el apóstol Pablo en el capítulo 1 te lo va a decir muy claramente. Es Dios que está ejecutando su justicia, está mostrando su ira justa y le está diciendo a estas personas, ustedes hagan lo que quieran. Entonces para nosotros no es un secreto, aquí voy con esto, que para nosotros no es un secreto que Dios efectivamente es ira, es justicia. Y la Biblia también nos muestra que Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que todos los que creyeran en Él no fueran castigados en el infierno, sino que tuvieran vida eterna. Y esto no por algo que nosotros merezcamos, sino que netamente por el puro afecto de su voluntad, va a decir el libro de Efesios. Entonces tenemos estas dos realidades. Ahora, ¿cómo es que nosotros las conciliamos? Y aquí voy a ocupar una palabra que quizá es un poquito complicada para algunas personas, pero esto yo lo explicaría con el asunto de la simplicidad de Dios. ¿Qué queremos decir con la simplicidad de Dios? Esta doctrina habla acerca de que Dios, dice muchas cosas, pero una de las aristas de la simplicidad de Dios es que Dios no está hecho de partes, no está compuesto de partes. O sea, Dios no es 20% amor y 40% justicia. Dios no es 60% santidad, claro, y un 40% misericordia, sino que Dios es sus atributos. Entonces, si Dios es perfecto, ¿cómo es su amor? Es perfecto.
Ujú. Si Dios es perfecto como su justicia es perfecta. Si Él es sus atributos y Dios es justicia y amor, entonces ¿cómo es su amor? Su amor es justo. ¿Y cómo es su justicia? Amorosa. Él es santo. ¿Cómo es su misericordia? Su misericordia es santa. Y su santidad es misericordiosa. Así es como nosotros podemos ir entendiendo cómo se van relacionando los atributos de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios demuestra su amor con nosotros? ¿Será que pasa a llevar su justicia? No. Nuestra justicia, lo que nosotros teníamos que recibir, lo recibe Cristo en la cruz. Nosotros ponemos en nuestra cuenta bancaria, lo que había en nuestra cuenta bancaria de pecado, se lo ponemos a Cristo y Él pone su justicia en nosotros. Para nuestro perdón, Dios no hizo vista gorda con nuestro pecado. Él no se convirtió en injusto. Claro. Sino que para mostrarnos su amor, Él lo hizo de manera justa, sin pasar a llevar ninguno de sus atributos. Entonces, cuando nosotros vemos estas manifestaciones de un Dios justo, tenemos que entender que no estamos viendo en el Antiguo Testamento, no estamos viendo crueldad, no estamos viendo injusticia, sino que estamos viendo la perfecta justicia de Dios manifestada ahí mediante su ira, ¿cierto? Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, cuando manda a destruir los pueblos, que si bien es fuerte para nosotros, por eso decía yo que es una respuesta difícil de dar por la carga emocional. Claro. Pero dejando Exacto. eso un poquito de lado, nosotros tenemos que entender que Dios está ejecutando su perfecta justicia con esos pueblos. De hecho, una de las imágenes con respecto a eso mismo, siempre me acuerdo de una película que habla de, bueno, está basada obviamente en los hechos de donde ocurrió el tema de Saúl con Samuel, cuando le dice tienes que matar a todos, incluso a los animales. Y la película es fuerte porque Samuel llega y confronta a Saúl. ¿Y por qué no hiciste lo que Dios te mandó a hacer? Tenías que matar a todos. Y él dejó al rey como un prisionero de guerra. Y Samuel agarra la espada. Y la escena es bien fuerte porque le corta la cabeza. Entonces uno dice, pero ¿cómo tanto? O sea, es como... impactante esa parte, pero es que es lo que Dios estaba aplicando su justicia y tal cual como tú dices, muchas veces nuestra manera de ver las cosas no es la manera que Dios tiene, y obviamente que ahí es donde salen todas estas preguntas. Sí, pero es que entonces ¿por qué me hablan de un Dios de amor, de un Dios de misericordia? Es que muchas veces no entendemos la justicia de Dios. Ese es el problema. Bueno, justamente cuando nosotros vemos el diluvio, que es algo terrible emocionalmente, la Biblia nos muestra que Dios está ejecutando su justicia perfecta. Uh-huh. Dios no pasa por inocente al que es culpable. Cuando vemos Sodoma y Gomorra, cuando vemos este asunto con los cananeos, Dios está ejecutando su perfecta justicia contra el pecado que está desbordado. Claro. Si Dios no hiciera algo en contra de ese pecado, entonces Dios sería injusto, Dios sería corrupto. Uh-huh. ¿Por qué Dios envía gente al infierno? Porque si Dios deja sin castigo ese pecado, entonces Dios es injusto. Dios es corrupto. Uh-huh. Dios castiga el pecado de la humanidad. Muchas veces nosotros lo vemos en la Escritura con fuego del cielo, y otras veces también los vemos con gente siendo echada al infierno. De las dos maneras, Dios está ejecutando su perfecta justicia. Justamente para que nosotros podamos entender que Él es santo, que Él es justo, que no tolera el pecado, que Él es tan bueno. Mira, muchas veces se entiende este asunto. Oye, ¿por qué Dios, si es bueno, va a mandar gente al infierno? Y yo pongo este ejemplo. Supongamos, Alejandro, que yo te digo, oye, Alejandro, yo soy una persona muy buena, soy súper bueno. Y estamos conversando nosotros, y aquí afuera de mi casa están abusando de una niña pequeña. Y yo, en vez de hacer algo, yo prefiero hacerme el tonto, yo hago vista gorda, oído sordo, y sigo conversando contigo nomás. ¿Tú me creerías que yo soy una persona buena? Si yo hago vista gorda con el pecado, por supuesto que no. Claro, obvio que no. Porque si yo soy bueno, entonces yo tengo que odiar la maldad. Como Dios es perfectamente bueno, es tan bueno que Él no pasa por alto la maldad del ser humano.
Él odia la infidelidad, Él odia el asesinato, Él odia la mentira, Él odia las guerras, Él odia las violaciones, el abuso. Dios es tan bueno que Él va a castigar justamente con toda su ira toda esa maldad. De hecho, el ejemplo típico que yo he escuchado de varios pastores es sobre el tema de ese juez, de esa persona que mató a tu familia, la asesinó cruelmente, claro. y después el juez dice, bueno, yo soy tan bueno que vamos a dejar libre a esa persona. Y tú estás diciendo, ya, pero yo quiero justicia. O sea, ¿cómo claro. tú dejas libre a esa persona? Mató a mi familia, mató a mis hijos, a mi esposa. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está la justicia acá? Entonces, ese es el tema de que muchas veces la gente no entiende la justicia de Dios y cree que Dios no es bueno, como decías tú. O sea, es 100% bueno y tiene que aplicar su justicia porque también es 100% justo. Claro. Él es justo, amoroso. Bueno, Martín Lutero justamente va a tener una disyuntiva con esto. Obviamente hay que verlo desde la perspectiva de un ser humano. A él le van a preguntar, ¿tú amas a Dios? Y él va a decir, lo amo y muchas veces lo odio porque no lo entiendo. No lo entiendo, no sé cómo permite algunas cosas, pero claro, estamos hablando que nosotros como seres finitos muchas veces queremos entender la naturaleza o el pensamiento de un ser infinito. Exacto, sí, ese es el problema. Ese es el problema nosotros. No llegamos ni a la uña de Dios, o sea, y queremos, y bueno, y hay muchas personas que tratan de como querer entender quién es Dios, y la verdad es que no se puede, o sea, claro. Quedamos. La Biblia a mí me dice que todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos en Adán pecamos, así que tantos como niños, aunque algunos dicen no, tanto niños, adultos, abuelitos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si algunos pueden alcanzar salvación, es netamente porque esa perfecta justicia, toda esa ira que tú tenías que recibir, Cristo la recibió por ti y te regaló misericordia. Así que cuando nosotros veamos en la Escritura cosas que son un poquito fuertes, no hay injusticia, no hay crueldad, es solamente Dios ejecutando su perfecta justicia. Exactamente. Entre paréntesis, a las personas que han llegado ya a esta parte, estamos conversando con el hermano José Marchán del canal Teográfico sobre las preguntas comunes que la gente tiene sobre la Biblia. Así que si usted está recién entrando en esta parte, le invitamos a que retroceda el cassette y lo ponga de nuevo, y ahí se va a enterar mejor de todo lo que hemos venido hablando. Mira, una de las preguntas que la agregué acá porque la encontré un poquito graciosa, pero dice, ¿en qué parte de la cronología bíblica debieran estar los dinosaurios? Los dinosaurios. Barney y sus amigos y todo eso. Mira, o sea... ¿O Jurassic Park fue verdad? A pesar de que la pregunta, claro, yo entiendo que tiene que ver así como con una especie de inocencia, de curiosidad, claro. Yo creo que todos hemos tenido. Es bien interesante porque viene a mostrar una realidad que pasa en el cristianismo y que tenemos que enfrentar muchas veces, y es que hay diferentes posturas. Exactamente. Que muchas veces nosotros estamos tan cerrados a ciertas cosas. No, hay cosas que son absolutas. Jesucristo es Dios. Dios es una Trinidad. Somos salvos solamente por fe. Por gracia, por medio de la fe, pero hay otras cosas que la Biblia nosotros o no se pronuncia o están abiertas para ciertas posiciones, y eso es una realidad dentro del pueblo cristiano, y muchas veces le queremos hacer el quite. Ahora, lo que yo haría para poder responder a esta pregunta y para poder abordar también la problemática que pasa dentro del pueblo cristiano es que yo preguntaría desde qué perspectiva nosotros vamos a interpretar el Génesis. ¿Por qué? Porque para algunas personas el libro de Génesis va a ser así literal, y que yo creo que es como un grupo ya más fundamentalista que lo que se conoce, disculpa, lo que se conoce como Tierra Nueva y Tierra Vieja, algo así. Claro, justamente. Hay un grupo que va a ser muy literalista al extremo con el libro de Génesis, que suele ser un grupo más fundamentalista,
en el sentido de que no va a permitir ningún matiz en esa literalidad, ¿ya? Va a haber otro grupo, por ejemplo, no sé, pues, donde nosotros podemos leer a San Agustín, donde también yo metería a Calvino, quizás algunos de ustedes que están escuchando no, y no hay problema. Pero yo creo Tienen que arrepentirse nomás. Yo creo que Calvino, en cuanto a los hechos que se relatan, ellos van a decir que sí son históricos. O sea, Adán y Eva son reales, la creación es real, el pecado es real, etc. Pero van a reconocer que el lenguaje que se ocupa sí se acomoda de alguna manera para que nosotros lo podamos entender. Entonces, por ejemplo, si mal no recuerdo, San Agustín va a decir, o dijo mejor dicho, que los días de la creación no hay que entenderlo como algo cronológico, porque Dios creó todo en un solo instante. Pero para que nosotros lo podamos entender mejor, en la escritura está distribuido en cierta cantidad de días. Calvino, por ejemplo, por otra parte, él va a decir que sí son 6 días, pero como dije delante, va a reconocer que hay como una acomodación, podríamos decir, para que el lenguaje sea más accesible para nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando dice la escritura que Dios descansó, ahí nosotros estamos viendo un lenguaje antropomórfico, o sea, para que nosotros lo podamos entender, sabemos que Dios no descansó, pero para que lo podamos entender, exacto, hay que ocupar ese tipo de lenguaje. Es que Él se cansó. Claro, o por ejemplo cuando se arrepintió, no es que Dios también se arrepintió, sino que desde la perspectiva que nosotros vemos, claro, algo pasó aquí, que primero Dios estaba haciendo esto, ahora hizo esto, desde la perspectiva del que está escribiendo, Dios se arrepintió, es la manera que lo puedo entender, etc. Y hay otros personajes, por ejemplo, como Bullman, que es un teólogo bien importante, pero al mismo tiempo bien controversial. Él va a decir que el Génesis ocupa el lenguaje de mito. Cuando habla de mito, él va a decir como simbólico, no lo va a tomar de ninguna manera como literal. Entonces, para esta respuesta, quería aprovechar esta pregunta porque es bien interesante el tema, a pesar de que la pregunta pudiera parecer graciosa, va mostrando una realidad dentro del pueblo cristiano en cuanto a las diferentes posturas. Entonces, yo creo que la respuesta va a ir variando del lado donde tú te pares en este asunto. Entonces, yo creo que tiene cierta complejidad poder explicarlo, por ejemplo, desde una perspectiva fundamentalista bien rígida. ¿Por qué? Porque ¿cómo haces encajar los dinosaurios en esa postura tan rígida? Tienes que lidiar con que efectivamente hay hallazgos ya desde esa postura rígida, literalista, absolutista. ¿Qué vas a hacer con esos hallazgos? O lo ignora, o lo encajas de alguna manera. Creo que hay una respuesta que hacen los que son más literalistas en el aspecto. Mira, no recuerdo, pero ahí voy a tratar de acordar. ¿Serían los de respuesta en Génesis? Claro, o sea, ellos tienen una respuesta. Porque ellos hablan del tema literal, o sea, ellos dicen que son 6 o 7 días literales, o sea, de 24 horas incluso, o sea, y que la Tierra no es vieja, que la Tierra tiene su cierta cantidad de años, y en fin, y te dan un montón de explicaciones arqueológicas y físicas y científicas, y claro, o sea, ya a los que les gusta más ese tema ahí pueden también estudiarlo y verlo de esa manera. Claro, mira, ahí me acordé. Ellos van a, bueno, no todos, no sé si todos, pero algunos de ellos van a responder que la Biblia sí se refiere a los dinosaurios, pero obviamente no con esta palabra moderna, sino que se les va a decir, por ejemplo, serpiente, monstruo marino, dragón. ¿El Leviatán? Claro, por ejemplo, se va a nombrar al Leviatán en el libro de Job, en el capítulo 40, si mal no recuerdo, se va a hablar del Behemoth, que era como algo como indestructible, poderoso, así, que la cola era como un cedro. Ahora, desde esta postura más literalista, ¿dónde lo ubica? Ahí no sé. Porque los que sí son un poquito más flexibles,
como no ven de manera literal o literalista el pasaje, ellos van a decir que los dinosaurios estuvieron antes que el hombre. Claro. No van a tener tanto problema con eso. Pero como pueden ir dándose cuenta, hay diferentes posturas dependiendo desde donde yo me pare a ver el libro de Génesis. Ahora, lo que me gustaría explicar, sí, es que, a ver, no lo digo por la persona que preguntó, pero sí muchas veces las personas que quieren contrarrestar el cristianismo te van a decir, viste, la Biblia no habla acerca de los dinosaurios, así que la Biblia está mal. No está mal. Lo que pasa es que Dios revela un mensaje para nosotros y que no nombra a los dinosaurios no significa que la Biblia cometió un error, claro, o está mal, sino que simplemente para ese mensaje que Dios quería dar es irrelevante hablar el tema de los dinosaurios. Entonces, por ejemplo, la Biblia tampoco nombra, no sé, al pez espada, pero ¿eso significa que la Biblia está diciendo que el pez espada no existe? No, simplemente no es relevante para el mensaje, claro, que la Biblia quiere dar. Entonces, que la Biblia no nombre a los dinosaurios no quiere decir que está negando que los dinosaurios existieron. Simplemente para lo que nos quiere dar a entender es irrelevante. Ahora, ¿dónde se ubican los dinosaurios? No tengo idea. Yo creo que va a depender desde la perspectiva que cada uno ahí aborde. Exacto. Mira, y ya para estar cerrando, la verdad es que se nos ha ido súper rápido la hora. Y está súper interesante la conversa. Yo dije al principio que hay un montón de preguntas y obviamente que varias van a quedar fuera por producto del tiempo, pero la verdad es que ya de antemano te agradezco por este tiempo. Y para terminar este tiempo de estas preguntas que la gente tiene, si todas las Biblias son iguales, ¿cuáles serían las diferentes? Me llegó esa pregunta. No sé si se te entenderá o yo pienso en las versiones, creo que se podría decir que es así, y si hay diferentes, la Biblia del Mormón, la Biblia, no sé, que han tergiversado algunos versículos, los de Testigos de Jehová, creo que va por ese lado la pregunta, o sea, si todas las Biblias son iguales, no sé si será eso. Ya, lo voy a tomar desde ahí. Claro, de acuerdo a lo que estamos entendiendo, o sea, claro. no te preocupes. Ya, bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la Biblia tiene un tema central, que justamente es lo que hablábamos. Y en este mensaje central también están contenidas ciertas doctrinas. Entonces, en la Biblia a nosotros nos va a aparecer el mensaje de salvación, las doctrinas esenciales, y lo que nosotros tenemos en las escrituras que son fieles a las traducciones es que tenemos distintas versiones de ese mismo mensaje. Por ejemplo, tenemos la Reina Valera de 1960. Uh-huh. La Reina Valera de 1960 no es un mensaje distinto, sino que es una traducción justamente para que nosotros la podamos entender. Tenemos la NBI. La NBI no es que sea otra Biblia o que tenga otro mensaje distinto al de la Reina Valera 1960, sino que es otra versión de los mismos escritos que nosotros tenemos. Donde sí tenemos diferencia, por ejemplo, con el libro de Mormón, que ellos derechamente, bueno, incluso creo que lo tengo por acá atrás, el libro de Mormón va a decir otro testamento acerca de Jesucristo. Ya, ahí nosotros tenemos otro evangelio. No estamos hablando de una traducción distinta. O sea, así, perdón, así dice el título del libro. ¿Dice otro testamento? Sí, mira, deja buscarlo. Sí, no se preocupe. Estamos aquí, podemos rellenar mientras está buscando el libro del Mormón. Así que ahí esperamos, hermano, tranquilamente. Aquí justamente lo tengo. Mira, yo me leí todo este librito para poder conversar ahí con los amigos mormones. Claro, dice otro testamento. No sé si se alcanza a ver. Sí, ahí se ve. Otro testamento de Jesucristo. Ya, aquí nosotros no tenemos una versión de la Biblia, sino que derechamente tenemos otro mensaje acerca de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros Pablo cuando si aún un ángel del cielo viniera y nos diera otro mensaje distinto del que recibimos? Anatema. Exacto. Maldito de parte de Dios. Entonces,
Nosotros no consideramos que este libro es inspirado, ni es una versión de las Escrituras, sino que es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa diferenciación. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, que ellos quitan versículos, obviamente porque les jode el negocio, o sea, con respecto a la Trinidad. Claro, los testigos de Jehová, ellos van a decir que ellos tienen su traducción, que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Tú les preguntas a ellos cómo, o sea, quién la hizo, qué eruditos la tradujeron. Ellos te van a decir, no, es que no le damos la gloria al hombre, entonces preferimos mantener en silencio su nombre, ya van a buscar excusas. Pero justamente ellos van a querer tomarse de los documentos que nosotros como cristianos históricamente nos tomamos, pero los van a tergiversar, van a hacer su propia traducción. ¿Qué es lo que pasa con esta traducción? Es que tergiversa el mensaje. Por eso es importante que cuando nosotros compramos una Biblia, estemos seguros que la traducción que estamos comprando está dentro de lo que entendemos por traducciones fieles. La traducción del Nuevo Mundo no es una traducción fiel, sino que es una traducción que está manipulada justamente para que nosotros podamos entender desde la perspectiva de Testigo de Jehová que Cristo no es Dios, sino que es una criatura de Dios. Entonces ellos van a cambiar ciertas palabritas, van a añadir otras palabras justamente para poder tergiversar este mensaje. Ahí nosotros estamos hablando ya de una traducción que no es fiel, sino que es una aberración, podríamos decir derechamente, acerca de lo que nosotros entendemos por Biblia. Entonces, dentro del pueblo cristiano, dentro de estas traducciones fieles que tenemos distintas versiones. Y esas versiones se van a dar de dos formas. Por ejemplo, hay unas versiones que van a ser o van a intentar ser, creo yo que lo mejor es decir que van a intentar ser palabra por palabra, o sea, van a mantener una forma gramatical, van a mantener una estructura de las palabras del texto original, podríamos decir, lo más cercano posible a lo del hebreo, a lo del griego, incluso si cuando nosotros lo leemos hasta como que nos suena un poquito formal. Exacto. O medio antiguo, ellos van a tratar de mantener esa estructura. Por ejemplo, dentro de esa Biblia nosotros tenemos la Reina Valera 1960, que trata de ser una traducción palabra por palabra, o intenta hacerlo. Trata de ser bien fiel ahí al asunto de los escritos, de los manuscritos más antiguos. ¿Puede tener errores? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, ¿estamos hablando de que los escritos originales tienen errores? No. Decimos que las traducciones pueden tener errores. ¿Por qué? Porque hay ciertas palabras que no calzan con lo que se quiere expresar que sea en el original, pero como el castellano en algunos aspectos es un poquito limitado, claro, tenemos que ocupar esta palabra, aunque no nos guste muchas veces, no nos gusta cómo suena. Por eso, en un trabajo teológico, muchas veces, no siempre, pero muchas veces ustedes van a tener que ir al griego, van a tener que ir al hebreo para poder entender el sentido con el que se está ocupando la palabra. Claro. Pongo un ejemplo así bien trivial, que no estoy diciendo que sea un ejemplo teológico, exegético, para que nadie me malinterprete, pero supongamos que yo a ti te digo la palabra lima y no te doy ningún contexto acerca del tema, solamente te pongo ahí la palabra lima. En el español, para nosotros lima puede significar un montón de cosas. En algunos países es una fruta, puede ser la capital de Perú, y acá en Chile puede ser estas cositas que ocupamos para la uña. Entonces, si yo no entiendo el sentido, la misma palabra yo la puedo tergiversar, y por eso muchas veces es importante que nosotros o vayamos al contexto para entender el sentido de la palabra, o muchas veces tengamos que ir al original, porque el griego a nosotros nos va a dar el sentido con el que se quiso decir esa palabra, que por una limitación del español se tiene que traducir con cierta palabra. Bueno, esa es ya una traducción palabra por palabra. Y hay otras traducciones que intentan ser
como de pensamiento. Por ejemplo, la NBI no va a ser una traducción palabra por palabra, sino que va a tratar de tomar el significado completo, va a tratar de tomar el concepto del pasaje y te lo va a querer explicar o parafrasear muchas veces para que tú lo puedas entender de manera bien simple, con un lenguaje más moderno. Por ejemplo, este tipo de Biblia yo lo encuentro espectacular cuando uno lee con sus hijos. Sí. Cuando uno se sienta en la mesa y lee con los hijos, yo encuentro que la NBI es espectacular porque es simple para una persona que está recién llegando al cristianismo, espectacular, muy simple, porque te está tomando la idea y está tratando de que tú lo puedas entender de manera muy simple. Entonces ahí nosotros tenemos este tipo de traducciones, unas que son palabra por palabra y otras que quieren encerrar el pensamiento, el concepto del pasaje. Mira, de hecho acá en la iglesia, aquí en Estados Unidos, la que se ocupa, que es como muy parecida a la Reina Valera, es la King James, que se llama. Ah, claro. Entonces cuando nosotros con mis hijos, porque ellos hablan inglés, leemos la Biblia, yo no leo esa versión, yo leo una que me aparece en esta que está en el internet, que aparece en varias versiones, Biblia Getaway, que creo que se llama, que se llama Easy, o sea, fácil versión para leer. Entonces cuando yo la leo en inglés, a mí personalmente se me hace súper fácil leerla en inglés. Pero cuando leo una Biblia con este lenguaje más antiguo, a mí la verdad es que me cuesta, o sea, me enredo bastante en el inglés. Bueno, me enredo harto en el inglés, pero cuando tengo que leer, uso esa versión que para mí es más fácil. Y en el español, a mí me gusta la Biblia de las Américas, pero también la que me apoyo bastante, la que me gusta harto, es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, claro, o sea, en ese sentido uno puede decir, sí, de hecho hay siempre esta discusión típica, no, la Santa Reina Valera, la que nosotros ahí veneramos y nos dejamos de lado, es porque nos criamos con esa Biblia, pero también las otras versiones, y lo veíamos la semana pasada, nos ayudan para entender mejor lo que quiere decir el pasaje. Y claro, y obviamente cuando ya llegamos a una palabra más difícil, más complicada, tenemos que ir al griego o al hebreo, literalmente. Bueno, y justamente cuando hablamos de distintas traducciones, no estamos diciendo que una sea mejor que otra. Uh-huh. Ojo con eso, porque hay congregaciones que dicen, no, aquí solamente Reina Valera 1960 porque esta es la mejor. Sí, pero eso es subjetivo. Uh-huh. No, aquí solamente NBI porque esta es mucho más fácil. Claro, pero es subjetivo dependiendo para qué tú la vas a tomar. Y tiene que ver también desde dónde se van a tomar estas traducciones. Ahí aparece ya el Textus Receptus, pero ahí estaríamos harto rato hablando, el texto crítico, pero ahí, por si quieren lo pueden ir buscando. No se está hablando de que uno sea mejor que el otro, sino que yo creo que son complementarias. Exacto. O sea, deberíamos nosotros alimentarnos de ambas formas de traducción. Y me voy a tomar un poquito de lo que decía el pastor Jim la semana pasada con respecto a eso mismo. Lo importante no es qué versión tú quieras leer, lo importante es que tienes que leer la palabra del Señor. O sea, también, si quieres leer la versión Reina Valera, traducción del lenguaje actual, lee la Biblia, eso es lo importante, eso es lo que el cristiano tiene que hacer hoy en día. Mira, José, ¿José o José? ¿Cómo te gusta que te digan? Siempre me ha confundido esa parte. José nomás, como tú quieras. Porque yo de hecho, yo le saqué el acento al nombre que está ahí en pantalla, porque yo dije a lo mejor le gusta José o José, no sé. No, está bien, ahí como me quieran decir. No, ya, ok, entonces, la verdad es que estamos muy agradecidos por este tiempo. La verdad es que este formato que he estado haciendo en estos dos últimos videos han sido súper buenos, súper enriquecedores para mi vida. He aprendido bastante, hay cosas que se me habían olvidado y uno las vuelve a retomar y claro, estos temas son bien ricos de discutirlo y conversarlo, así que te agradezco por este tiempo que te hayas tomado junto a nosotros y la verdad es que esperemos que se repita en otra ocasión. No, encantado, hermano. Sé que se me pasó volando, estaba súper entretenido. Estaba súper entretenido, así que cuando tú quieras nomás aquí estamos dispuestos. Así que ahí quizás
si empezamos a hacer cosas ya en vivo y en directo, y podemos hacer ya algo también de música, cosas de ese tipo de cosas, porque el hermano también le pega harto a la guitarra, así que ahí podemos hacer algo entretenido con la música. Así que te agradecemos, José, por este tiempo, que el Señor te bendiga y esperemos que podamos vernos en otra ocasión. Amén. Muchas gracias por la invitación. Que el Señor los bendiga y todo a seguir ahí. El canal Predica la Palabra. Que está y, muy también, bueno, y también el canal Teográfico. Así que, y todos los canales que nosotros estamos promocionando, desde el púlpito, Jaque Mate Podcast, ahora creo que no es Jaque Mate Ateos. Así que también sigan a todos esos canales que son de mucha bendición. Así que gracias, hermanos, por este tiempo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Que estén bien. Bien, ahí estaba nuestro hermano José Marchán del canal Teográfico, así que los dejamos a todos invitados a que estén suscribiéndose al canal de Teográfico también. Es de mucha bendición para nuestras vidas, ha sido de mucha bendición. La verdad es que estuvo bien interesante este programa, y estamos cerrando ya el mes de la Biblia, así que no se pierdan el siguiente capítulo, que vamos a estar subiendo más videos acerca de compartir la palabra del Señor. Por eso este es el nombre que nosotros tenemos a este canal, Predica la Palabra. Así que no se olviden de seguirnos también ahí. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, para que nos puedan seguir, para que puedan suscribirse, para que puedan compartir estos videos, para que otras personas puedan alcanzar la salvación. Ese es el propósito de este canal. Más que crecer y ser famoso y llegar a Hollywood y todo eso. No. El tema de este canal es poder alcanzar a las personas que lo necesitan. Necesitamos predicar el Evangelio. Y como tal cual yo les decía, este es el canal Predica la Palabra, y eso es lo que hacemos. Así que si fue de bendición este video, si llegaste hasta aquí, no se te olvide darle me gusta, de compartir el video, de suscribirte, de darle a la campanita para que ahí te esté notificando cuando estamos subiendo videos. Les dejo una petición de oración para todos ustedes que estén orando por este canal y por todos los canales que están predicando la palabra del Señor, para que muchos más se puedan sumar y seamos muchos predicando el Evangelio a través de las redes sociales. Así que gracias, hermanos, por el apoyo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana con más videos. Gracias por estar con nosotros. Les queremos. Que estén bien. Chao.